cantar que nos das muchas promesas, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Cristo Salvador. Gracias, Señor, por cantos que nos animan a expresarte todo nuestro amor, gratitud, adoración. Gracias, Señor, por ser tú como eres, misericordioso, bueno, generoso. Gracias por amarnos, Señor, sin merecer. No merecemos nada de ti. Gracias por amarnos tanto. Y te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, ella sea hablándonos a cada uno, Padre. Te lo rogamos. Tú conoces cómo llegamos a este lugar. Tú conoces cómo ha sido esa semana para cada uno. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de bondad, de misericordia sobre cada uno de nosotros y que tu palabra sea propicia a cada corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Estamos empezando una semana especial. Como creyentes, hoy celebramos que Jesús hizo su entrada triunfal. Un domingo muy, muy especial. Yo quiero que pensemos un domingo como hoy, como en la vida muchas veces cometemos errores, ¿cierto? Y cometemos errores a veces que no tienen muchas consecuencias, o a veces errores que tienen consecuencias terribles. ¿Quiénes hemos cometido errores en estas últimas semanas? A ver, ¿algún error? ¿Solo yo? ¿Nadie más? Somos seres falibles, cometemos errores de una u otra manera. Ahora, qué bueno aprender de los errores porque uno saca lecciones para la posteridad. Ahora hay errores de errores, ¿cierto? Errores pequeños, pero hay errores también graves. ¿Qué tal errores terribles como cometer un error al casarme? Bendito Padre, ¿cierto? Hay errores terribles. Hay errores que inclusive tienen consecuencias fatales, ¿cierto? Hay errores que tienen consecuencias bochornosas y vergonzosas. ¿Ustedes recuerdan el error, por ejemplo, de alguien que nos hizo emocionar por un momento y luego quedar como achantados en el último reinado? Vean este video, así cortico, algunos errores en la vida. Eso en la tarjeta es un error terrible, pero les puedo mostrar aquí mismo. La virreina es Colombia, es mi error. Sigue siendo una noche maravillosa. I've got my trusty stopwatch, and here they come down the hill. Looks like Ruben is in the lead, and here comes out. And that was a bad idea. At Riverside Park, top left. Nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay. Uy. Ay, híjole. Sí, es... Hay consecuencias terribles. Bueno, necesitamos mejorar la imagen. Les cuento que estamos orando con algunos ya y quiero que todos oren por tener aquí mejores pantallas. Estamos orando por esos video wall. Usted los ha visto en los aeropuertos y en algunos lugares. Varias pantallas, son como 9 televisores 3x3 en 4K. ¿Qué tal? ¿Podemos orar por eso o no? ¿Por qué no tener uno aquí y otro aquí? Y durante la alabanza lo proyectamos al que está dirigiendo como para verle hasta el último acné que le salió. No, oremos por mejorar en la tecnología, que nuestra tecnología en la compra pueda seguir mejorando. Queremos seguir mejorando la acústica, el sonido. Estamos en todo eso, orando y trabajando para que cada vez tengamos mejor imagen, mejor sonido. Pero fíjense los errores que uno ve, errores que tienen consecuencias de todo tipo. Errores, equivocarse en la vida es algo que nos ocurre, qué bueno aprender de ellos, pero ojo que hay errores que tienen consecuencias terribles. Y hay un error del cual quiero hablarle, es el equivocarnos con Jesús. Tiene consecuencias terribles en esta vida y en la venidera. ¿Y a qué me refiero con equivocarnos con Jesús? En el tener una perspectiva errada, equivocada de quién es Jesús. Un domingo como hoy, Domingo de Ramos, la gente gritaba
y clamaba. Y vea lo que dice la Biblia. Vamos a leer, que usted vea en Juan capítulo 12, dice así: al siguiente día, si alguien necesita Biblia, por favor levante la mano que le proporcionamos alguna. Aquí están pidiendo Biblia, por favor, los anfitriones me ayudan. ¿Quién más está pidiendo Biblia? Pida que podamos leer la Escritura. Leer la palabra ya es una bendición tremenda para la vida. Si usted ve que su vecino no tiene, por favor comparta con él. Y dice así: al día siguiente, muchos, ojo, muchos, dice el texto, de los que habían ido a la fiesta, estaban en plena fiesta y las multitudes llegaban. Había mucha gente. Y dice, se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Jesús aparece allí en escena. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: gritaban más o menos así, con voces no tan cacofónicas, pero con mejores. Gritaban por todo lado: Hosana. Hosana significa salva ahora. Ellos, por favor, póngame atención aquí, es importante esto. Ellos estaban viviendo una situación supremamente difícil. La necesidad más sentida del pueblo era que en medio de su pobreza estaban siendo tributarios a un imperio opresor. Los romanos los tenían subyugados. Había una necesidad por liberarse de esa opresión. Sufrían con esto, pensaban en esto, anhelaban a ese Mesías político poderoso que viniera de una vez a liberarlos de esa situación. Era la necesidad más sentida del pueblo. Cuando ellos escuchan que hay un Jesús que está sanando enfermos, que le está dando vista a los ciegos, que está resucitando muertos, ¿qué creen que ellos sentían en el corazón? Llegó el que es, ¿o no? Yo creo que más de uno gritando: ese es, ese es. Este es el que nos va a sacar de esta situación, como dirían los muchachos, nos va a sacar de la inmunda. Porque estaban en una situación así, en una situación difícil. Entonces quiero que pensemos en esto. Cuando Jesús hace su entrada triunfal, la gente se está equivocando. Y los primeros que se están equivocando es el pueblo. El pueblo se está equivocando con una perspectiva errada de quién es Jesús. No es ese Mesías político que venía a liberarlos de esa necesidad tan urgente que ellos tenían. Esa no era la visión que tenía Jesús. Ahora usted me dirá, pero es que a Jesús no le interesaban las necesidades que ellos tenían. Haciendo un paralelo al tiempo de hoy, dígame, ¿cuáles son las necesidades más sentidas del pueblo colombiano? Dígame, a ver, ¿cuáles son? La paz, ¿cierto? ¿Qué más? Justicia. ¿Cuántas cosas quedan impunes en Colombia, por Dios? ¿Qué más? La seguridad social, el tema de la salud, el tema pensional, ¿sí o no? Que es una cosa que uno dice: Señor, por favor, haz justicia. No puede ser que algunos se estén llevando la pensión de todos los colombianos, unos pocos, y otros recibiendo una pensión mínima. Y uno se pone a pensar en la necesidad de empleo, salud. Por eso, cuando en lugares como estos, en iglesias, se comienza a hablar de: venga y pacte con el Señor para que Dios le dé dinero. ¿Cuántas personas tienen necesidades económicas? Aquí nada más, dígame quiénes aquí, levanten la mano, tienen alguna deuda pendiente con bancos por carro, casa o lo que sea, o beca. Levántela, eso, ya ves, varios. Algunos levantan como con pena. Sí, usted está pagando. Alguien me decía: no, el apartamento no es una deuda, es una inversión, pero el banco lo tiene cogido, ¿sí? Y por eso son lugares donde le dicen: venga y pacte con el Señor, que se le va a dar y Dios le va a bendecir, porque esto es un hijo del rey y tiene que tener en abundancia. Es una necesidad del pueblo colombiano y del pueblo latinoamericano. La parte económica, laboral, el subempleo, el desempleo. La parte de salud, por favor, ¿quién está enfermo o tiene un familiar enfermo? ¿Hay alguien aquí? ¿Enfermo o familiar enfermo? Listo. Vea, ¿cuántos? ¿Se imagina cuando comienzan a predicar: pare de sufrir, Dios lo quiere sano, a ustedes ahora? ¿Sí? Es una necesidad sentida. Todos necesitamos salud, dinero y amor, ¿cierto? ¿Qué pasa? En este tiempo hay gente que tiene una perspectiva equivocada de Jesús. El pueblo tenía una perspectiva equivocada de Jesús.
La necesidad más urgente que ellos tenían era esa, liberarse de esa opresión. Y solo estaban pensando en esto. Y están gritando y ovacionando a Jesús, pero sin entender quién es Jesús. Y creo que un domingo como hoy hay mucha gente gritando, cantando, alzando las manos a Jesús, sin entender de verdad quién es Jesús. Y están buscando a Jesús para que Jesús les resuelva la necesidad urgente que tienen en ese momento. El soltero orando para que el Señor dame la pareja que quiero. Y el casado orando, Señor, ¿cuándo voy a ser viudo? No, mentiras. Cada quien clamando por su necesidad y muchos llenando iglesias buscando qué puede darme Jesús, cómo me puede ayudar a salir de esta situación tan terrible en la que me encuentro. Quiero que piense primero en esto, la perspectiva equivocada, el error del pueblo. Pero no solamente el pueblo estaba equivocado. Quiero que usted vea la Biblia, por favor. Mire el versículo 9, un poquito más atrás. Capítulo 12, versículo 9. Mire la escritura, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, mientras tanto, muchos de los judíos, ojo, no dice algunos, dice muchos de los judíos, se enteraron de que Jesús estaba allí y se fueron a ver no solo a Jesús, sino también ¿a quién? Lázaro era la sensación. Es que se imaginan ustedes resucitado. Todo el mundo quería ver al resucitado. ¿Dónde está Lázaro, el que resucitó? A quien Jesús había resucitado. Versículo 10. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Vean, no solamente el pueblo estaba errado en su perspectiva, también las autoridades religiosas, quienes conocían la Escritura, quienes sabían Biblia, quienes estaban para enseñar la palabra al pueblo, tenían una perspectiva errada de Jesús porque lo veían como una amenaza al status quo, al orden que ellos llevaban. Porque Jesús estaba cuestionando lo que ellos hacían. Ustedes saben que esta gente religiosa, los fariseos, ¿recuerdan quiénes más? Los saduceos y otro montón de feos más que habían allá. Todos estos no empezaron mal, empezaron bien, celosos por la palabra de Dios, como usted y como yo, cuidadosos de la palabra de Dios. Pero llegó un momento en que se volvieron tan estrictos a ella, tan legalistas, que olvidaron el espíritu de la ley y se llenaron de un montón de reglas, frías y sin propósito. Lo que quiero que pensemos aquí es las autoridades, quienes conocían la palabra y las profecías que hablaban claramente de la entrada de Jesús y que habían leído el texto de Zacarías 9:9, que lo vamos a ver en un momento, no entendieron, se equivocaron y veían a Jesús como una amenaza, como un estorbo. Y no solamente el pueblo, no solamente las autoridades, los discípulos también. Y eso es lo que duele y llama la atención, porque que a usted lo confunda el vecino o un compañero de trabajo que recién lo conoce y usted tenga que aclarar y decir, oiga, no se confunda conmigo, yo no soy el tipo de persona que usted cree que soy. Es una cosa, pero cuando los de su casa se confunden con usted, ¿usted qué siente? Dígame si no hay dolor. Claro, oigan, por favor, como si ustedes no me conocieran. Jesús había caminado con ellos 3 años y vea lo que dice la Biblia allí en el versículo 16. Vea lo que dice. Dice, al principio sus discípulos, ¿qué? No entendieron. Los discípulos no entendieron. No entendió el pueblo, no entendieron las autoridades, tampoco lo entendió los discípulos, no lo entendieron. Dice, solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Después, solo después. ¿Sabe qué me llama la atención en cuanto a los discípulos? No entendieron. Después que Jesús resucita, recuerden, Jesús se aparece y Jesús se va de retiro con ellos. ¿Se acuerdan cuántos días pasan juntos? 40 días. ¿Usted se imagina eso? Un retiro con Jesús, 40 días. ¿Qué tal? ¿Cómo le suena eso? 40 días de retiro con Jesús. El tema del retiro no era con quién me casaré, no.
El tema del retiro era el reino de Dios. Por favor, si Jesús se va de retiro con un grupo de personas, 40 días, a hablar del reino de Dios, ¿usted esperaría que esa gente regrese del retiro en cuanto al tema? ¿Cómo? Mejor dicho, que vengan y nos enseñen, ¿cierto? ¿Sabe qué pasa? Ellos regresan y le preguntan: Jesús, ¿tú vas a liberarnos al fin o no? Vale decir, seguían ellos pensando solamente en el tema de la opresión, de la necesidad. Otra vez, la necesidad sentida los tenía totalmente enceguecidos y solamente pensando en esto, y no estaban pensando en más. Dígame, ¿no pasa lo mismo con nosotros cuando tenemos un dolor muy grande? No podemos ser objetivos y ver la realidad porque el dolor en el que estamos metidos nos tiene allí presos y no podemos ver la realidad. Por eso necesitamos de otras personas que nos ayuden. Esta gente, después de pasar 40 días con Jesús, todavía no entendían. Ahora, usted dirá, bueno, pues eran como nosotros, de carne y hueso, y peor, estaban en desventaja en comparación nuestra, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Todavía no había llegado el día de Pentecostés. Pero bueno, llega Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, y cuando uno llega al capítulo 10 de Hechos, hay otro suceso que llama la atención. ¿Se acuerdan cuando Pedro ve una sábana que baja y sube? Y el Señor le dice: mata y come. Es cuando el Señor le dice a Pedro y a los discípulos que el mensaje del Evangelio no solo es para Israel, es para todas las naciones. Y eso ellos tampoco lo entendían. Después lo entendieron. ¿Qué nos muestra esto en cuanto al corazón del hombre? ¿Que somos qué? Somos duros para entender. Qué difícil es para nosotros entender. Para los discípulos fue difícil entender. Nos cuesta entender que la gracia de Dios es más grande de lo que nosotros pensamos e imaginamos. La gracia de Dios es desbordante. El Evangelio es más poderoso de lo que imaginamos. Nos cuesta entender. Un autor, hablando de este tema, dice lo siguiente: aquí hay una buena y mala noticia cuando reflexionamos en esto. La mala es que duros de corazón somos. ¿Y cuánto nos cuesta entender que usted y yo no tengamos una perspectiva errada de Jesús? Pero dice, hay una buena. La buena es que a pesar de eso, a pesar de que los discípulos no entendían y otra vez y no entendían, a pesar de eso, el Señor los siguió amando y los siguió usando para su gloria. Entonces el consuelo es que a pesar de lo que somos, el Señor nos sigue amando y nos sigue usando para su gloria. Pero el punto es, por favor, no nos equivoquemos con Jesús. Jesús no es el genio de la lámpara al cual vamos para pedirle cosas. Cuando nosotros comenzamos a pensar en que Él me tiene que bendecir, estoy teniendo una perspectiva equivocada de Jesús. Usted no ha escuchado a veces personas orar cuando están en un momento difícil, decir: Señor, si yo te sirvo, ¿por qué a mí? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Qué estamos reclamando? Que Él tiene una deuda con nosotros. Cuando nos llega el momento difícil, el dolor, la enfermedad, la necesidad, lo que fuere, si nosotros comenzamos a decirle: Señor, si yo voy a la iglesia juicioso, Señor, si yo diezmo, ofrendo, apoyo a las misiones, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? El Señor no nos debe nada. Escúcheme por favor con mucha atención. El Señor Jesús no es un cumplidor de deseos, no. Él es un cumplidor de promesas. Él cumple su palabra, pero Él no es el genio de la lámpara que está para cumplir nuestros deseos. Mucha gente, escucho decir en iglesias, decir: el Señor cumplirá sus deseos, y la gente sí, y escriba su deseo, y escriben su deseo, casarme, viajar, la casa de mis sueños, la finca, el carro, lo que quiera. El Señor no es un cumplidor de deseos, es un cumplidor de promesas. Él ha prometido en su palabra que no nos dejará ni nos desamparará. Él nos ha prometido que nos tiene en sus manos. Usted me dirá: pero la palabra dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué belleza, ¿cierto? Pero escúcheme, la primera parte es importante: deleítate en el Señor. Cuando uno se deleita en el Señor,
mis deseos se llegan a alinear con los de Él y comienzo a anhelar lo que Él quiere. Por eso el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Cuando estamos hablando de la entrada triunfal, estamos hablando de que Jesús entra como rey y la gente no entiende porque tiene una perspectiva errada. La idea es que usted y yo no nos equivoquemos con Jesús. No estamos aquí para que Él me bendiga. Yo no estoy sirviéndole para que Él me dé. No, Él ya me dio, Él ya nos dio, Él nos salvó, nos dio perdón, vida eterna. Aquí estamos en gratitud a Él. Y cuando tengo que pasar un momento difícil, tener que decir: el Señor dio, el Señor quitó, el nombre del Señor sea bendito. Eso no es fácil. Si usted ha pasado por eso, sabe a lo que me refiero. Por eso el Salmo 23, que tanto nos encanta, dice: el Señor es mi, nada me. ¡Qué belleza! Pero después dice en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque podemos pasar por momentos difíciles. Y un día como hoy, que nos anticipa lo que va a pasar el jueves y viernes. ¿Cómo puede ser entrada triunfal? ¿Cómo se puede llamar entrada triunfal si termina en muerte, en crucifixión y una muerte espantosa? Porque luego viene la resurrección y en 8 días la celebraremos. Pero por favor, pensemos en esto. No nos equivoquemos con Jesús. Él no nos debe nada. Nosotros nos debemos a Él. No tenemos que reclamarle nada. Tenemos que ofrendarle, tributarle honor, gloria y la vida entera. Cuando uno entiende esto, que Jesús no es el genio de la lámpara, el cumplidor de deseos, sino el Señor, el Rey que merece adoración, la vida es otra. Ahora usted me dirá: ¿a Jesús no le interesa entonces los problemas que yo estoy viviendo ahora? Sí le interesa. Sí le interesa su necesidad económica, de salud, de problemas familiares, emocionales, le interesa, como le interesaban los problemas de esa gente. Pero, ojo, no se lo resolvió inmediatamente. Jesús quiere resolver un problema de fondo, mucho mayor, que cuando lo resuelve, puedo enfrentar la situación desgraciada en la que estoy viviendo de otra manera. Ese es el milagro de la vida cristiana. Y es allí que puedo enfrentar la vida con otros ojos, porque Él en el corazón produce ese milagro. Permítame un ejemplo de pronto medio parecido en el sentido de la dimensión. Usted ha conocido de pronto personas con problemas. Yo conocí a un hombre sin empleo, con deudas, enfermo, triste, pero el hombre era soltero y el hombre se enamora. ¿Qué cree que le pasó? Este hombre estaba tan enamorado, pero tan enamorado, que el hombre ya no caminaba, levitaba. Y cuando le decían: pero usted sigue sin trabajo. Sí, pero yo confío que voy a encontrar, porque me quiero casar con esta mujer que es la niña de mis ojos. Estaba enamorado. Pero usted está enfermo. No, eso es, mejor dicho, yo de esta enfermedad salgo porque el Señor me sana. La vida le cambió al hombre. Seguía enfermo, seguía sin trabajo y seguía con deudas. ¿Qué hizo que el ánimo fuera otro? ¿Qué le cambió la vida? El amor. Lo que quiero decirles es que cuando una persona conoce el amor de Jesús, el amor de Dios a profundidad, como dice Romanos, la anchura, la profundidad, la altura, esto revoluciona la vida. Revoluciona la vida. Y el Señor sí se preocupa por nuestras necesidades más sentidas. Él se preocupa por nosotros de manera integral y total. Pero quiere empezar a arreglar los problemas más profundos. Cuando uno se equivoca con Jesús, sufre en esta tierra y sufre por la eternidad. Cuando uno entiende quién es Jesús, y esto es un milagro de Dios, es revelación de Dios por medio de su palabra, porque vea lo que dice la Biblia. Le voy a leer ahí mismo en el texto, en el versículo que hemos leído, en el versículo 14, dice: Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene, ¿quién? Tu rey montado en un burrito. Esto es profecía cumplida. En Zacarías 9:9 aparece esta profecía. Cientos de años antes, Zacarías dice esto. Escúchelo, en Zacarías 9:9. Si quiere, anote la cita, lo mira después, pero escúchelo. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá.
a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba anunciado, se cumple la profecía. Dios es cumplidor de promesas. ¿Qué significa que Jesús sea rey? Que usted y yo somos sus siervos. Y significa que Él tiene autoridad y que nosotros debemos obedecerle. Y debemos obedecerle sin chistar. ¿Sabe qué pasa en este tiempo? Que aún con los hijos, cuando usted da una orden, antiguamente era el papá hablaba y el hijo corría, ¿cierto? Si lo criaron así, el papá no terminaba de hablar y se estaba corriendo. Ahora usted tiene que hablar y dar explicaciones. ¿Cierto? Al ser humano le cuesta obedecer. Por naturaleza, a usted y a mí nos cuesta obedecer. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos dobleguemos ante Él y aprendamos también a obedecerle a Él. Porque así, como usted puede, los que son papás, decir, mi hijo a veces no me obedece, nosotros también a veces no le obedecemos al Señor. Él es el Rey y merece obediencia de nuestra parte. Y dice hay tres aspectos que quiero resaltar aquí. Dice, Rey justo. Cuando mencioné cuáles son las necesidades más sentidas en Colombia, usted dijo justicia. Porque qué tristeza cuando pensamos en tantos casos que quedan en la impunidad y nos produce indignación y amargura, ¿o no? ¡Qué tristeza! Pero ¿sabe una cosa? Quiero decirle algo. Delante de Dios, ninguna injusticia va a quedar en la impunidad. Y esto tiene una voz de esperanza y una voz de advertencia. La esperanza es que si usted ha sido víctima de injusticia, recuerde, nada quedará impune. El Señor es juez justo. Pero si usted y yo hemos sido los que hemos causado alguna injusticia, esta es una voz de advertencia, porque nada quedará impune delante de Él. Él es justo. Pero no solo es justo, dice que es Salvador, dice Zacarías, Salvador. Y cuando pensamos en Salvador, ellos solo estaban pensando en que los salve de la situación en la que estaban. Jesús quiere salvarnos de todo, quiere salvarnos de nuestros pecados pasados. A veces nuestro pasado nos persigue, no sé cuál haya sido su pasado. Él nos quiere salvar de eso, para que mi pasado no me persiga más. Me quiere salvar de mis pecados presentes, lo que cometo hoy, lo que he cometido, para que viva en paz y en plena comunión con Él. Y Él ha muerto también y es salvador de lo que voy a cometer, porque usted y yo seguimos siendo pecadores. Él es salvador, nos salva de manera total. Y hay algo más que añade, justo, salvador, lo tercero que dice es humilde. Lo precioso que mencione humilde es que el hombre por naturaleza es orgulloso. Él no viene como un salvador, como un rey prepotente, que viene a humillarnos, obedézcanme. No, Él pide obediencia porque nos conviene a nosotros obedecerle. Humildad, Él viene humilde. El corazón humano es tan arrogante, tan prepotente, que si nos doblegáramos, muchos de los conflictos interpersonales se arreglarían. Muchos problemas de pareja, entre padres e hijos, vecinos, familia extendida, es por el orgullo de no doblegarnos. Somos tan orgullosos que aun cuando algo le sale bien y alguien lo aprecia, dígame si no se le infla el pecho. ¿Sí o no? Cuando usted hace algo bien y le dicen, qué bien lo hiciste, dice, muchas gracias, no era nada. Le pasa a todos. Escúcheme, todos somos orgullosos, unos más que otros. Yo recuerdo un amigo pastor, un predicador ya a punto de pensionarse, un hombre muy usado por el Señor en la predicación. Él una vez compartía su experiencia con otros pastores y él decía, siempre me gustaba pararme en la puerta cuando terminaba la reunión, el culto. Y la gente salía y me decía, pastor, qué palabra tan poderosa. Y él decía, gracias al Señor. Pero él dice, yo les confieso, sentía un gusanito ahí del diablo que me decía, qué grande que eres. Entonces el hombre dijo, no, yo no le voy a dar gusto al diablo. Termino de predicar y él se iba por ahí atrás. Su oficina estaba justo detrás de la tarima, del altar, digamos, el atrio. Y él se salía por allá, no se despedía de nadie y estaba, dice él, solo orando, diciendo, Señor, gracias por tu palabra expuesta esta mañana.
cuando de pronto comenzó a sentir otro gusanito del infierno que le decía: qué humilde que eres. Entonces él dijo: no, yo tengo que ser capaz de salir y pararme al frente, recibir una palabra de gratitud y de elogio, y en el corazón decir: gloria al Señor, que puede usar a un pecador como yo para proclamar su verdad. Y él dijo: salió, yo salí, me puse ahí y orando recibía los abrazos, y qué rico despedirse de la gente así. ¿Ven lo que quiero decir? Que todos tenemos eso en el corazón porque somos unos pecadores. Lo que pasa es que somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Si usted tiene a Cristo, ya el Señor está trabajando, y ese orgullo tiene que ir muriendo cada vez más. Mañana menos orgulloso que hoy, pasado mañana menos orgulloso que mañana. Y que eso vaya mermando, porque eso es lo que nos tiene muchas veces sumido en líos y problemas en los conflictos interpersonales. Quiero que piense aquí, y voy terminando. Si Él es el Rey, nosotros somos sus siervos y le debemos obediencia. Él viene como justo, salvador y humilde, y Él merece toda nuestra adoración. No nos equivoquemos con Él. Él no nos debe nada. No venimos aquí a reclamarle, ni venimos aquí a cambio de, para luego decirle: Señor, yo vengo a la iglesia, quiero que me bendigas. O como alguien me decía: cuando yo no voy el domingo a la iglesia, en la semana me va mal. No, eso no es un momento de amuleto de la buena suerte para la semana. Es un momento donde venimos como familia para adorar al Señor. Venimos como familia a exaltar su nombre. Ojo con esto, en este tiempo mucha gente, por querer atraer personas a Jesús, le dicen: venga Cristo, para que sus problemas se arreglen. Lo que hay que decirle a la gente es: venga Jesús, porque Él murió por usted. Él dio la vida por usted. Usted debe darla ahora por Él. Y para eso es que vivimos. Como iglesia estamos orando para que cada vez más seamos personas que tengamos a Jesús como Rey. Si usted quiere evaluar su vida en este aspecto, yo le invito a que hable si usted es casado, con su pareja, y dígale a su esposa, a su esposo, dígale: mi amor, ¿tú puedes decirme en qué área de la vida aún no tengo a Jesús como Rey de mi vida? Yo le pongo algunas preguntas en el bosquejo. Si Él es su Rey, ¿su voluntad es la que prevalece en su vida? Quien se lo puede decir es su esposa o su esposo. Si usted es soltero, su papá, su mamá, su hermano, porque son quienes más lo conocen. Si usted me dice que vive solo, dígale a las personas que más lo conocen. Es allí cuando tenemos que mostrarnos vulnerables. Perdónenme la expresión, rajarme delante de otro y que me diga: dime. Y cuando se lo digan, no se defienda, por favor, porque es la típica reacción: yo creo que tú en este aspecto, no, pero eso es porque, eso tiene una explicación, déjame que te explique. No, deje, por favor. Nuestro orgullo es tal que salta y queremos defendernos. ¿En qué áreas tenemos que obedecer a Jesús? En la iglesia ya estamos empezando con los grupos. Ya los grupos se van creciendo. Queremos que cada vez tengamos más grupos en casas. Poco a poco lo vamos a ir inclusive no solo difundiendo, sino en 2 semanas vamos a sacar unas tarjetas para que usted se pueda anotar. Queremos que nadie esté solo en la comunidad. Y alguien me dirá: no, déjeme solo, yo quiero estar solo. Jesús murió por nosotros. Jesús murió para hacernos una familia. Él quiere que nadie esté solo. Somos una familia. Y aunque usted no lo crea, usted necesita al de al lado. Nos necesitamos. Pero es diferente a mí, sí. Es allí cuando en la diferencia crecemos. Hemos sido llamados a ser comunidad. El Rey quiere una comunidad que refleje su gloria. ¿Queremos serla? ¿Queremos ser ese tipo de comunidad? Yo quiero invitarle a que tengamos un momento para orar y en oración evaluemos nuestra vida delante del Señor. Acompáñeme a orar. Señor Jesús, tú eres el Rey. Y estamos aquí no para pedirte cosas, estamos aquí para rendirte honor, gloria. Estamos aquí para agradecerte, estamos aquí para honrar tu nombre, estamos aquí para pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, no queremos ser el tipo de gente que se acerca a ti solo para pedir. Queremos confiar en que tú te haces cargo de cada una de nuestras problemáticas. Queremos acercarnos a ti confiando en que tú eres el que ha dicho que no nos dejarás ni nos desampararás. Señor,
queremos suplicarte que por tu Espíritu Santo tú te reveles a cada uno de nosotros y nos muestres en qué áreas de la vida aún tú no tienes toda la autoridad. Mientras estamos orando, por favor, mientras estamos en oración, yo le invito a que siga orando. Aproveche estos instantes para orar. Le pido, por favor, tenga los ojos cerrados, incline la cabeza, busque al Señor con todo el corazón. Permita que el Espíritu de Dios, por su palabra, le hable. Si usted, delante de Dios, reconoce que hay algo en lo cual Él no tiene autoridad, aproveche estos instantes y dígale: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego esta área de mi vida. Quiero que tú tengas la autoridad en todo, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis finanzas, en mis compromisos, en mi hogar, en mi matrimonio, en la relación con mis padres. Mientras estamos orando, buscando al Señor, si usted por primera vez quiere entregarle la vida a Jesucristo, decirle: Señor, perdóname porque a veces he orado, pero con una expectativa equivocada. Me he acercado solo a pedirte. Hoy quiero venir a entregarte mi vida. Si usted quiere orar así, repita en el silencio de su corazón, diga: Señor, perdóname, te entrego mi vida. Ven a mí, toma mi vida en tus manos. Mientras todos seguimos orando, si usted está orando así por primera vez, si es por primera vez que está orando así, yo le pido levante su mano un momentico, quiero orar por usted, permítame orar por usted, solo si es la primera vez que lo hace. Si es la primera vez que usted ore, le dice: Señor, te entrego mi vida, con fe, con todo el corazón. Si es la primera vez que lo hace, levante su mano un momentico, yo quiero orar por usted.